Buenos días. ¿Cuál será la relación del partido Gana con el nuevo gobierno? De esto vamos a hablar en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterroso, es un agrado que esté con nosotros por la mañana de este jueves 6 de junio del año 2019. Como siempre, ofreciéndole a usted diferentes temas de la coyuntura política de nuestro país. Y en esta primera parte justo hablaremos de esto. ¿Qué va a marcar la relación entre el partido Gana y el nuevo gobierno tras ya la toma de protesta de Nayib Bukele y la configuración y acciones que está haciendo el nuevo gobierno desde los últimos 48 horas particularmente? Y es un gusto para mí recibir a Guillermo Gallegos, diputado del Grupo Parlamentario de Gana. Buenos días, diputado Gallegos, bienvenido a República, qué gusto que esté con nosotros. Muy buenos días, Carlos, muy buenos días a los amigos televidentes, y para mí es el gusto pues poder compartir y pues conversar sobre estos temas tan importantes hoy en día en nuestro país. Bueno, tenemos varios temas que discutir, en parte sus primeras reacciones sobre las actividades y disposiciones del nuevo gobierno, también un poco de la agenda legislativa y qué va a marcar la relación específicamente entre el nuevo gobierno y la configuración que actualmente tiene la Asamblea Legislativa para desarrollar y promover las distintas medidas y apuestas de política pública y de marcos legales que querrá llevar el gobierno en el transcurso de las semanas, meses y años. Pero antes, empecemos un poco más con los asuntos más coyunturales y más de la dinámica actual. Diputado Gallegos, ya se ha hecho la juramentación del gabinete, ya las personas están conociendo las oficinas, empezando a desarrollar sus cargos y a tomar en algunos casos primeras decisiones o conocimiento de las instancias. Le pregunto lo siguiente, diputado Gallegos, de las personas que ya fueron juramentadas y nombradas como ministros y ministras, ¿hay de estos o fueron algunos de estos perfiles propuestos por el partido Gana? Bueno, Gana hizo algunas propuestas al señor presidente Nayib Bukele. Algunas de estas personas han sido tomadas en cuenta, otras no. No hay rostros visibles de Gana, pero sí personas con credenciales que hemos propuesto para que puedan ocupar. Nosotros nos sentimos muy agradecidos, nunca pretendimos, y como lo dijimos, él iba a tomar la decisión si tomaba o no personas en cuenta, miembros de Gana, no solo los que somos diputados o tenemos algún cargo dentro del directorio de Gana, somos los miembros de Gana, hay mucha más gente, así es que nosotros nos damos por complacidos porque se nos haya tomado en cuenta, pero si no se nos hubiera tomado en cuenta, yo creo que lo importante es que el país pueda tener a sus mejores hombres y mujeres, para quien yo también quiero aprovechar. Mando una extensiva felicitación a cada uno de los miembros del gabinete que el señor presidente ha elegido. Tienen nuestra confianza, tienen nuestro apoyo, y yo lo dije en una pasada entrevista que desearle mal al gobierno, al gabinete, es desearle mal al país. Todos estamos con mucha esperanza, con mucha ilusión y bueno, pues estamos contentos por lo que está sucediendo. La verdad que tenemos cosas que nunca se habían visto por parte de un gobierno, por parte de un presidente. Desde el primer día de su toma de posesión, al siguiente día tiene un consejo de ministros que es domingo, ha tomado algunas decisiones. Y lo que estamos viendo es la falta de transición que no hubo de un gobierno a otro, porque el gobierno saliente no lo quiso y no lo pretendió hacer. Ahora estamos dándonos cuenta de situaciones pues, que el presidente está señalando a través de las redes sociales. Pero bueno, esto tiene que irse acomodando. Nosotros estamos pues esperando ya el poderlo apoyar en la Asamblea Legislativa con las iniciativas que él crea conveniente
para poder solucionar los problemas del país. Hay dos aspectos de lo que recién acaba de mencionar, aunque el acto que hizo el gobierno o el gabinete que salió del presidente Salvador Sánchez Serén, lo que hizo fue convocar al nuevo gobierno para esto de transición de la entrega de ciertos documentos, y estaba con la participación o por lo menos la presencia de la presidenta de la Corte de Cuentas, pero el nuevo gobierno no quiso asistir ni tampoco se desarrollaron ninguna serie de reuniones. ¿Considera usted que se pudo haber hecho esto, se pudo haber conocido el estado y la situación de las oficinas y de los gobiernos, pero esto parece ser que el conocimiento de los despachos de las oficinas se está dando desde el 2 de junio, cuando se pudo haber hecho 2-3 meses antes? Mira, Carlos y amigos televidentes, yo te puedo decir muy francamente Sí. que no hubo deseo alguno del gobierno saliente en querer hacer un proceso de transición. Querían poner condiciones o establecieron condiciones que no eran correctas. Por ejemplo. Quizás no valdrá la pena en este momento mencionarlas. La cosa es que no hubo. Yo estuve, digamos, enterado de pleno conocimiento que hubo intención del señor presidente en querer hacer una transición correcta, normal, con todos los procedimientos, pero por parte del gobierno saliente o por algunos dirigentes del gobierno saliente no quiso darse. Hoy lo que tenemos pues es prácticamente una situación bastante irregular por culpa del gobierno saliente, porque no hubo una transición. Y bueno, lo que la presidenta de la Corte de Cuentas ha dicho es que eso no era estar recibiendo el gobierno y entregando a otros, sino que ella fue invitada, le entregan unos documentos y ella pues tendrá que analizarlos. Pero todo un gobierno, como lo decía el presidente Bukele, no cabe en esas 25, la documentación de ese gobierno no cabe en 25 cajas. Ahora, hay un asunto, retomando el tema anterior, de lo que planteamos, usted hace ya la felicitación del gabinete, de las personas que están ya ejerciendo su tarea en ministerios, autónomas, direcciones y demás. El único caso que identifico, usted me confirmará si es así, es el de Osiris Luna, diputado del partido Gana, que ahora es el director general de Centros Penales. Podríamos decir que ahí es una de las expresiones de Gana en el gobierno, el caso del diputado Osiris Luna, que ahora es director de Centros Penales. Bueno, él es quizá una persona muy visible y yo aprovecho para felicitar a Osiris. Lastimosamente perdemos un buen diputado en la Asamblea Legislativa, pero el gobierno Gana un buen funcionario. Él ya ha trabajado en centros penales, conoce, sabe, él ha hecho mucho a través de la Asamblea por esta dirección y sin lugar a dudas ahí va a hacer un buen trabajo. Pero no solo Osiris, sino también hemos propuesto otras personas, como digo, con muchas capacidades, con mucho expediente, con un buen currículum. El presidente algunas las ha tomado en cuenta, otras no las ha tomado en cuenta, pero nosotros pues no tenemos ningún inconveniente en decir pues de que no todas las personas que se propuso él las ha tomado en cuenta. Aún falta nombrar otros funcionarios, pero como nosotros lo manifestamos desde un inicio, nosotros no vemos al gobierno como una oportunidad para que se nos dé plazas a nuestra militancia. Nosotros vemos al gobierno como el conductor de la solución de los problemas del país. Y si hay oportunidad, pues gracias a Dios, y si no hay oportunidad, pues no va a pasar. Nuestra relación con el presidente sigue siendo muy fuerte, muy sólida, tenemos muy buena comunicación y bueno, lo que anhelamos y esperamos junto con él, pues es que podamos salir adelante y que el país pueda solucionar estos grandes problemas que hoy en día tiene. Antes de irme a la pausa, diputado Gallegos, y en el siguiente bloque hablamos ya de la agenda legislativa, que es uno de los temas relevantes, y también escuchar un poco el tema de seguridad pública, temas en los cuales usted ha tenido posicionamiento y propuestas. ¿Podríamos calificar en este momento, desde el 1 de junio en adelante, diputado Gallegos, que Gana es el partido en el gobierno? Bueno, así está establecido en la Constitución que el partido que gane las elecciones es el partido, el partido oficial. Y esto pues nadie lo puede discutir. De hecho, como partido oficial a nosotros nos corresponde proponer al magistrado del Tribunal Supremo Electoral, pero estamos claros también que el presidente no solo cuenta con Gana, también cuenta con el partido Nuevas Ideas, Cambio Democrático, y lo importante sobre todo
el orgullo más grande que tenemos nosotros como Gana, Carlos y amigos televidentes, es poderle haber generado al país una alternativa diferente a través del presidente Bukele de lo que era Arena y de lo que era el FMLN. Gana se convirtió, porque Dios así lo quiso, en el partido político en el cual se inscribió para competir, debido a todos los que ya conocen, y esto permitió a los salvadoreños que tuvieran una opción diferente. Esto le ha permitido al país que Arena ni el FMLN estén gobernando, que yo creo que es saludable. Y bueno, y nosotros pues, yo en realidad yo me siento como el partido de gobierno, lo vivo, lo disfruto y le doy gracias a Dios porque esto es así. Le hacía esa consulta porque significaría entonces que parte de la estructura, gente que trabaja para el partido, el esquema también de apreciación política y la estrategia política se trasladen al gobierno, porque para que lo desempeñen, es decir, que sus cuadros, que su gente, pero que su análisis también. Es que ese es un error que se ha venido cometiendo desde hace mucho tiempo aquí. Ajá. El gobierno no debe de constituirse en un lugar de empleo para la militancia del partido que ha ganado las elecciones. En el gobierno deben de estar las mejores personas, más capacitadas, que puedan desarrollar mejor un trabajo en cada una de las instituciones o funciones que el presidente le dé. Si dentro de esas personas hay miembros de Gana, pues en buena hora. Y ese prácticamente ha sido el fracaso que han tenido los últimos gobiernos y quizás esto los ha llevado a tener sus peores, los gobiernos anteriores, sus peores derrotas electorales en los últimos tiempos. El constituir el gobierno, el ejecutivo, en un lugar de empleo para su militancia. Esto ha sido un error y creo que hoy esto se está superando y en buena hora por nuestro país. Muy bien, tengo que hacer la primera pausa. Al regresar hablamos un poco de la agenda legislativa. Volvemos en minutos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando de la coyuntura política, de la agenda legislativa y la relación que tendrá Gana con el nuevo gobierno. Y está con nosotros esta mañana Guillermo Gallegos, diputado del Grupo Parlamentario de Gana. Bueno, otro aspecto que me gustaría escucharle, diputado Gallegos, y es relevante tenerlo en consideración, es parte de las medidas en 100 días. Siempre es uno de los aspectos de medición que se suelen tener de los gobernantes, cuáles son sus primeras decisiones y sus primeras actividades en los 100 días. Luego vendrá una evaluación de medio año, de año completo, que ya es parte usual de la cultura política del país, pero desde la perspectiva del partido Gana, ¿cuáles constituyen para usted las principales acciones que en 100 días el nuevo gobierno debe dejar marcados e identificados para la ciudadanía? Como esto ha venido a romper todos los esquemas, la llegada del presidente Bukele vino a romper el bipartidismo, el discurso del presidente Bukele vino a romper, en la toma de posesión vino a romper lo tradicional de los discursos. Él se dirigió al pueblo, empoderó al pueblo, que sea los salvadoreños los que tomen y juzguen su decisión. Yo no pudiese decirte si él se ha planteado lo que se estipula o se ha venido haciendo en otros gobiernos, ponerse metas a 100 días en medio plano. Pero si a mí me tocara, yo diría que los primeros esfuerzos deben de ir enfocados a lo que él ya mencionó en el primer Consejo de Ministros. Y si tú te fijas, las declaraciones o lo que él comenta va enfocado básicamente al tema seguridad. Él dice que va a enfocar la seguridad de los salvadoreños o va a afrontar la inseguridad de una manera integral, en la cual el Ministerio de Justicia no va a ser el único, que valga la pena mencionar, pues felicitar al ministro de Justicia, al ingeniero Rogelio Rivas, una persona muy calificada y que creo que va a hacer un buen trabajo. Él va a dirigir, pero no va a ser el único, aquí se va a incorporar. Entonces esto creo que marca, y yo lo deduzco así, marca que el enfoque en un primer momento de las acciones del gobierno van a ir encaminadas a la seguridad. El presidente hace una lectura de la situación y se da cuenta, pues él lo sabe mejor que nadie, que el problema que más agobia a los salvadoreños, que más golpea, que más preocupa, es la inseguridad generada principalmente por las pandillas.
Entonces pienso yo pues que las primeras acciones, creería yo, como te vuelvo a decir, por lo que él ha manifestado, vienen en este sentido. Uno de los asuntos, ya que menciona el tema de seguridad, porque ha sido uno de los aspectos, uno de los tópicos que no solo generan en los ciudadanos preocupación y expectativas de los gobiernos, también usted ha formulado propuestas en los últimos años sobre algunas medidas en materia de seguridad. Le consulto, diputado Gallego, ¿usted le propondría o le formularía al ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, que considere, por ejemplo, establecer grupos de autodefensa o estados de sitio focalizados ante las circunstancias de seguridad? ¿Usted considera que esa puede ser una medida que puede tener eco en el Gabinete de Seguridad? Bueno, esas propuestas yo las voy a mantener. Mira, Carlos y amigos televidentes, mientras existan pandilleros en este país y no se termine con ellos, el problema de la inseguridad siempre va a ser un problema grande, valga la redundancia. Ahora se buscará también atender la prevención de una manera integral en niños, pero pandilleros siempre va a haber, por lo tanto hay que aplicar un eje importante de una política de seguridad, que es la represión. La represión no se puede dejar guardada en una gaveta o no se puede almacenar. La represión siempre debe de estar. Y yo creería que hoy en día estas propuestas que yo he hecho siempre tienen vigencia. Yo estoy convencido de que pueden generar y pueden ayudar mucho. Será el presidente el que considere si las toma o no las toma, pero a mi juicio yo creo que las autodefensas, que la comunidad se organice, es importante. Y aquí se viene un tema con esto de la política integral, como él desea abordar. El involucramiento del Estado o del Ejecutivo con sus instituciones es una parte. Aquí juega una parte importante también los alcaldes municipales, a mi juicio. Pero también, aquí viene lo que tú decías, el involucramiento de la comunidad, que la gente también se involucre en el tema de seguridad. Eso es importante para que esto funcione. Si la gente no se involucra, no colabora, al momento de recuperar un territorio, llegan las instituciones, cultura, deporte, salud, educación, policía, etcétera, etcétera. Pero si la gente no se involucra, si no se involucra la autoridad local, que es los alcaldes, esto difícilmente va a funcionar. Entonces, de otra manera, diríamos que siempre es importante que la sociedad, que la comunidad se involucre. Entonces, sí, yo creo que estas medidas siempre van a tener vigencia. Sin embargo, habrá que darle un espacio a la propuesta del presidente para dejarla que arranque, que funcione, y ojalá pues esto pueda funcionar. Bueno, en función de lo que está mencionando, diputado Gallego, puede tener una lógica, un sentido el hecho de que la persona que está ahora al frente del Ministerio de Justicia y Seguridad, por su experiencia en temas territoriales, por su experiencia en el ISDEM como gobernador, y esto permita hacer este énfasis, es decir, podría conectar, usted me dirá si no es así, es correcta o incorrecta la interpretación que estoy haciendo, que por ese perfil que llega pueda desplegar esa expresión más territorial de vínculo comunidad con los alcaldes, con las figuras de gobernadores, que también se esperarán los nombramientos, en ese sentido, que podría tener lógica con esta conexión de organización de los ciudadanos, de expresiones de autodefensa. ¿Podríamos interpretarlo así? Bueno, no precisamente el concepto de autodefensa para ellos, pero de organización de la comunidad para implementar un programa integral de seguridad, sí es importante. Y ahí es donde cabe el perfil del ingeniero Rogelio Rivas. Tú bien lo has dicho, fue presidente del ISDEN, fue gobernador, y aquí entra también el ministro Mario Durán con esto de las gobernaciones y sí, todo el esfuerzo territorial que tiene este ministerio. Entonces yo creo que en base a eso, ahora él es el ministro, pero aquí también juega un papel importante la policía, el ejército, en fin, pues creo que por primera vez se ha planteado este proyecto o enfrentar este problema, mejor dicho, de una manera coordinada e integral. Así es que nosotros, pues todo aquello que sea necesario y que podamos apoyar desde la Asamblea Legislativa, con el mayor de los gustos lo vamos a hacer, porque yo también, y yo hago pues esta deducción, que lo primero que menciona el presidente en el Consejo de Ministros es el tema seguridad. Ha mencionado otros temas también, pero seguridad como que le da un poco más de énfasis al tema.
Y yo estoy convencido también, como lo he manifestado en otras oportunidades, que la seguridad es el tema que más preocupa a los salvadoreños y es el cual debemos de atender. Uno de los vínculos, y usted lo ha mencionado también en el primer segmento, es la relación del nuevo gobierno con la Asamblea Legislativa. Eso va a ser importante, por ejemplo, para las reformas, propuestas de cambios de leyes, derogatorias, aprobaciones presupuestarias, sobre todo en el campo de seguridad, que es uno de los temas que se ha hecho más énfasis en estos primeros días de gestión. Pero el aspecto aquí es, diputado Gallegos, ¿cómo logrará acuerdos el presidente Nayib Bukele en la Asamblea Legislativa, por lo menos en los próximos 2 años, con los partidos de oposición, considerando que en este momento la aritmética no resulta favorable? Si bien Arena tiene 37 diputados, el FMLN tiene 23, en el caso de Gana tiene 10 diputados, pero ¿cómo se logra acuerdos con esos números que en este momento no son favorables en principio? Y justamente por eso le pregunto, ¿cuál será su rol en este caso para la búsqueda de acuerdos, entendimientos y mayorías en la Asamblea Legislativa? Bueno, aquí va a depender del interés que cada grupo parlamentario o en su caso diputado ponga sobre un interés de país, sobre cualquier interés partidario o político. Lo que está a la vista no debe de entorpecer el trabajo que debe de hacerse en la Asamblea en pro de los salvadoreños, apoyando aquellas propuestas que vengan del Ejecutivo y que se valoren pues como positivas. Esto no indica que todo lo tienen que apoyar, tienen todo el derecho de decir no, incluso nosotros como Gana podemos decir, mire presidente, esto nos parece que no. Sin embargo, yo estoy convencido que las propuestas que vengan traerán ese objetivo de poder mejorar condiciones para los salvadoreños. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir esto? Esto no debería de convertirse en un problema grave o serio, el hecho de buscar acuerdos para solucionar los problemas de los salvadoreños. Si los diputados tienen conciencia, si tienen corazón y son sensibles a los problemas, los votos los vamos a tener. Claro, esto lo vamos a dialogar, lo vamos a platicar, lo vamos a conversar, vamos a aceptar sugerencias, vamos a aceptar propuestas que puedan mejorar lo que venga, pero al final lo que pretendemos es que salga algo. Yo sí creo que tanto Arena como el FMLN, el Partido de Concertación Nacional, Partido Demócrata Cristiano, ellos tienen claro pues de que es importante poder hacer un esfuerzo como país. Veo ya una nueva realidad en la Asamblea Legislativa. Antes de la elección del presidente, antes de la toma de posesión del presidente, había una asamblea volcada a aprobar sobre todo el comprometer recursos con cosas que no pueden ser malas, que creo que son buenas, como los alcaldes, los veteranos de la Fuerza Armada, etcétera, etcétera, pero que llevan recursos económicos. El problema fue la forma de cómo hacerlo, en el sentido de que han comprometido con muchos millones de dólares las arcas del Estado. Al final el presidente nos dijo a nosotros, miren, votemos porque realmente esto es bueno, pero la manera como lo hacen no es la correcta. Ahora viene el cambio de la moneda. Estos programas tendrán que financiarse. El FODES y todo lo que los maestros, que nosotros pues creemos que es bueno. Es aquí donde esperamos que estos diputados y estas fracciones voten por las fuentes de financiamiento. Tendremos que buscarle apoyo económico a todo esto. Y si no lo hacen, entonces esto se vuelve un problema para ellos, porque ahí la gente se dará que únicamente lo hicieron o por populismo o por querer asfixiar económicamente al gobierno. Entonces yo creo, Carlos y amigos televidentes, y apelo y confío en Dios, que no deberá de haber mucho problema al momento de tomar decisiones que vayan en favor de los salvadoreños. Esto, si los diputados o las fracciones políticas de oposición son sensibles ante estos problemas. Muy bien, tengo que hacer una pausa. En el último segmento ampliemos un poco más porque hay otros temas claves de la agenda legislativa en materia de pensiones específicamente. Está también el tema de formulación de presupuesto y eso requiere una serie de acuerdos y, como usted lo ha mencionado, financiamiento. Entonces el tema es cómo se logra respaldo de ese financiamiento. Volvemos en minutos.
Gracias por continuar junto a nosotros en República. Este es el último bloque de la primera entrevista que le ofrecemos a usted en República. Hablamos con el diputado Guillermo Gallego del Grupo Parlamentario de Gana. ¿Cuál será la relación de dicho partido político con el nuevo gobierno? Y hablábamos en el segmento anterior, uno de los asuntos claves es la configuración de respaldo, de apoyos o acompañamientos de los grupos parlamentarios a las propuestas del presidente. Uno de los temas sensibles, diputado Gallego, es el tema de financiamiento. ¿Cómo se logra, sobre todo si requiere deuda o vendrán en la Comisión de Hacienda, se discutirá la aprobación de letes, de préstamos y deudas? ¿Qué va a marcar esto? ¿Qué será el factor que logre o que propicie un acercamiento más concreto y un apoyo que se puede tener a nivel aritmético con el presidente en sus propuestas que se tiene? Porque la Comisión de Hacienda es una de las comisiones más estratégicas para el gobierno y en la Asamblea Legislativa. Bueno, la Comisión de Hacienda ha sufrido cambio de presidente recientemente, sí, en base al protocolo de entendimiento, y ahora el diputado Guadalupe Vázquez de Gana, como miembro de nuestro partido, ha asumido la presidencia. Esta comisión es, como tú lo dices, no la más importante, pero sí quizás de las más relevantes en el tema económico. Nosotros vamos a estar pendientes, sobre todo de lo que el ministro de Hacienda, para quien yo también tengo un reconocimiento y apoyo a la decisión del presidente, el hecho de que lo haya dejado en su cargo. Nelson Fuentes es una persona que conoce, sabe, un técnico, un profesional, y él mejor que nadie pues nos podrá dar la ruta a seguir de lo que debamos de respaldar o de lo que va a proponer para respaldar en la Asamblea Legislativa. Te mencionaba pues de que la formulación del presupuesto, tú lo mencionabas, ya debe de estar en construcción, sí, en el Ejecutivo. Será de las cosas que Nelson tendrá que comenzar a ver. Tiene hasta el 30 de septiembre para proponerlo, y es ahí donde él va a tener que establecer las fuentes de financiamiento de todas estas cosas que se aprobaron por los partidos de oposición hoy en día en la Asamblea Legislativa, y en las cuales nosotros también apoyamos, pero fueron motivadas por ellos. Entonces aquí es donde esperamos pues que respalden. No te pudiese decir, Carlos, si esto va a venir vía préstamos, si esto va a venir por fondos propios. Hoy en día de casi $10 que entran al Estado, casi $8.50 se van en pago. Tenemos un país bastantemente endeudado, y $2 pues son para inversión y para todo lo que hace en el país. Ojalá podamos revertir este tipo de situaciones con disciplina, haciendo pues un poco menor el Estado con respecto a salarios, con respecto a empleados. No digo que hay que despedir, pero hay que tomar decisiones. Esto es quizás en algún momento lo que mencionó el presidente en su discurso, de aquellas medicinas amargas que hay que tomar. Si el país quiere cambiar, si el país quiere transformarse, si el país va a un nuevo rumbo, habrá que tomar decisiones como país. Ya que lo menciona, diputado Gallego, y me permite conectarlo con esto último que se ha mencionado de las decisiones que implican o que han trastocado la composición de la presidencia de la República, ¿cómo califica usted las acciones del presidente respecto a la destitución de funcionarios del gobierno anterior y la disolución de secretarías? Bueno, él hizo un análisis en un primer momento de las secretarías, ¿verdad? Y él ha manifestado que prácticamente a su juicio no tenían un trabajo, diríamos, del cual él pudiese seguir dándole continuidad. Esto no quiere decir que las funciones de algunas secretarías, algunas funciones las van a asumir otras instituciones. Prácticamente lo que él está haciendo también, por otra parte, es revelando pues la situación de algunos parientes de funcionarios del gobierno anterior en puestos en las diferentes instituciones. Él como presidente pues ya ha girado instrucciones respectivamente a cada uno de los ministros o presidentes de autónomos para que procedan al despido de estas personas. Yo entiendo que
Tras de cada una de estas personas hay una familia, hay gente que sobrevive con esto. Pero al hacer un análisis de la situación, pues tú puedes ver cómo hay hasta 3, 4, 5 parientes de una misma persona ocupando cargos de esto. Esto quizás no es bueno, pero pues son decisiones del presidente y nosotros hemos dicho pues vamos a respetar las decisiones del presidente. Él es el que conduce el Ejecutivo y lo que menos nosotros podemos pues es apoyarlo y estar con él. En varios de los casos se ha mencionado, sobre todo en la Secretaría de Transparencia, Anticorrupción y Participación, que las personas que trabajaban ahí alegan que no hay un cumplimiento del debido proceso. Mira, de nadie es desconocido también que en los últimos meses pues se hicieron contrataciones y aumentos de salarios pues no justificados, ¿verdad? Entonces prácticamente el Estado se engrosó con una cantidad de personas que al final generan una carga económica para el país bastante grande. Yo entendería que el presidente y a través de su secretario jurídico han tenido el debido cuidado de hacerlo en un debido proceso, ¿verdad? Nosotros lamentamos porque, como digo, atrás de cada persona hay familias, pero hay cosas que son insostenibles, que realmente no se pueden pues seguir manteniendo y hay que tomar decisiones. Esto no va dedicado, como digo, pues a un partido político o a una persona determinada, sino que va con aras de poder solventar la situación grave que se tiene en el Estado, pues con la contratación de tantas personas. Estamos llegando casi al tramo final de la entrevista, diputado. Aprovecho una pregunta que ha llegado acá por Twitter de Oscar Campos y le consulta a usted. ¿Comparte la opinión del doctor Quijano sobre la disolución de la Secretaría de Transparencia? ¿Tiene alguna propuesta para que en la Asamblea se impulsen mayores medidas de transparencia y probidad en los 2 años que restan? Ahí se aparece en pantalla dicha pregunta. Bueno, hemos visto que el presidente es una persona que comunica constante y permanentemente. La Secretaría de Transparencia, pues no sé, que al final sí tuvo un buen trabajo. El presidente ha considerado que no y que la función de ellos la va a asumir. Nosotros hemos apoyado esta decisión y esperaríamos pues de que una Secretaría de Transparencia no necesariamente tiene que estar en manos del gobierno, sino que puede estar pues dirigida por otras personas como para que sea más neutral e imparcial. Ahora hay un asunto, antes de finalizar la entrevista, que quería también consultarle, diputado Gallegos, porque usted ha mencionado en otros espacios de entrevistas y medios de comunicación de que hay una infiltración en la Asamblea Legislativa de un diputado con pasado criminal, así lo mencionó usted. Y hay un asunto que quiero preguntarle respecto a eso. Usted va a mencionar más adelante que va a poner el nombre de esa persona y el caso en concreto, pero la pregunta es esta: ¿de esa publicación que usted haga de la persona y el caso puede influir en la configuración de acuerdos en la Asamblea Legislativa? Pues mira, de nadie es desconocido lo que ha sucedido ayer en la Asamblea también entre 2 diputados de Arena. Como en cualquier grupo o gremio o sector, de todo hay en este país y desgraciadamente el crimen, que no tiene nada que ver con la pelea que tuvieron los 2 diputados de Arena, pero en este caso sí ha habido infiltración de grupos criminales financiando y apoyando a este diputado. Yo sí lo he denunciado porque me parece que no es correcto y por algo hay que iniciar, pues, y si uno tiene conocimiento de este tipo de hechos hay que denunciarlo. ¿Quién lo ha denunciado? Solo estoy esperando, pues, la información precisa que me van a hacer llegar para poder hacer la denuncia respectiva. En Fiscalía General. En Fiscalía. Pero usted considera que cuando usted exponga este caso y lo presenta a la Fiscalía General de la República, ¿va a tener una afectación, un impacto, una implicación en la configuración de acuerdos de la Asamblea? No debería de, ¿verdad? Porque si las pruebas son contundentes, creo que incluso hasta los mismos miembros de ese partido tendrían que apoyar. ¿Y ese partido es una fracción grande o una fracción pequeña?
mejor quedémonos ahí, Carlos. Pero como te digo, pues hay una situación bastante irregular ahí. Ok, muy bien. Bueno, vamos a estar a la expectativa cuando usted haga el señalamiento y presente ante la Fiscalía General de la República dicha acusación y qué implicaciones puede tener en el campo político, pero también en el campo de la justicia. Gracias, diputado Gallegos, por haberme acompañado. No, al contrario, el agradecido soy yo y siempre pues es un gusto poder compartir contigo y con los amigos televidentes. Muy bien, tenemos que hacer una pausa y continuamos con más entrevistas. Regresamos.